Bienvenidos a otro episodio de nuestro curso de cálculo. Continuamos nuestra serie dedicada a los números complejos. Hoy vamos a terminar de demostrar algunas propiedades de la función exponencial, entre ellas la identidad de Euler. En nuestros videos empleamos subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. En el episodio anterior estudiamos a la función exponencial y otras funciones trigonométricas complejas. Usamos el criterio del cociente para verificar que la exponencial converge, es decir, está bien definida, para todo número complejo. Vimos también las siguientes propiedades de la exponencial compleja. La exponencial converge, es decir, está bien definida en todo el plano complejo. Tenemos la propiedad de los exponentes, es decir, la exponencial de la suma de dos números z más w es igual al producto de sus imágenes, la exponencial de z por la exponencial de w. Definimos la constante de Euler, que es igual a la exponencial de 1, y demostramos que la función exponencial evaluada en cualquier número z es igual al número e elevado a la z. Hoy vamos a demostrar otras tres propiedades de la función exponencial compleja, a saber, que la misma es continua, que es derivable en los complejos y que satisface la fórmula de Euler. E a la i por t es igual al coseno de t más el seno de t por i. Como en el título de este video te prometimos hablar de la fórmula de Euler, eso es lo primero que vamos a demostrar. Consideremos en los complejos la siguiente función en una variable real. Derivemos directamente respecto a la variable t en ambos lados de la igualdad. Como la derivada de la función se anula para todo t, esta función es necesariamente constante. Puesto que evaluando en t igual a 0, la función vale 1, este es el valor de la constante de la función. Esto demuestra, o al menos justifica informalmente, a la fórmula de Euler. Eso es al menos lo que parece a simple vista. Sin embargo, en esta argumentación hemos usado de manera subrepticia dos propiedades de la función exponencial que no hemos justificado aún. La primera es que la función exponencial se puede derivar. No solo eso, sino que además la derivada de la función exponencial es una muy precisa. En otras palabras, la derivada de la función exponencial es ella misma y la constante menos i sale por la regla de la cadena. Hay aún otra propiedad más que está más escondida en esta cuenta, pero se halla implícita en nuestros argumentos. Y es que para que todo esto tenga sentido, la exponencial compleja debe ser una función continua. Así pues, como podemos ver, la fórmula de Euler nos ha trazado el plan maestro de nuestro video de hoy. Hoy vamos a demostrar que la exponencial satisface estas propiedades. La continuidad de una función se verifica en cada punto. Digamos pues que fijamos un punto A en el plano complejo. Entonces, la función f de z es continua en A cuando se satisface la siguiente condición. El límite cuando z tiende a A de f de z es igual a f de A. Es decir, vale la regla de sustitución ingenua. En términos simbólicos, para cada margen de error arbitrariamente pequeño, hay un rango de tolerancia, tal que cuando estamos suficientemente cerca del punto A, la imagen de nuestro punto está tan cerca de f de A como queramos. Cuando la función f es continua en cada punto, decimos que es continua. Es decir, f de z es continua si para todo punto del plano se verifica la condición de continuidad. La condición de continuidad uniforme se formula de una manera un tanto similar. Lo que hacemos es invertir el orden de los contadores de la fórmula. La diferencia entre la continuidad uniforme y la continuidad general es la siguiente. Tal como está escrita, en la continuidad general el nivel de tolerancia, es decir, el delta, depende de epsilon, pero también depende del punto límite A. Por su parte, en la continuidad uniforme, la tolerancia delta solo depende del margen de error impuesto, es decir, del epsilon. Y una vez hallado el delta para un epsilon, el condicional es cierto para todo punto A en el plano. Vamos a limpiar la pizarra para dar algunos ejemplos.
La función constante es uniformemente continua. Asimismo, la función identidad también. Si dos funciones complejas son uniformemente continuas, su suma y su producto son uniformemente continuas. Por lo tanto, las potencias polinómicas z cuadrado, z a la 3, z a la 4, etc. son todas uniformemente continuas, lo cual se puede demostrar por inducción. Y asimismo, cualquier función polinómica también es uniformemente continua. Además de estos ejemplos que te vamos a dejar verificar por ti mismo, hay dos teoremas importantes. El límite de funciones uniformemente continuas, donde convergen, dan una función continua. Un ejemplo muy sencillo de esto son las series de potencias. La demostración de este teorema es una tarea que dejaremos pendiente para otra ocasión. Con él, sin embargo, se verifica que la exponencial, que es un caso particular de una serie de potencias, es continua sobre todo el plano complejo, ya que converge para cualquier número z. Tenemos otro teorema importante que vamos a usar hoy. Si una función compleja f de z es continua sobre una región cerrada y acotada R, por ejemplo una bola cerrada centrada en un punto con un radio fijo, entonces esta función es uniformemente continua en dicha región. Con este resultado demostraremos que la exponencial, además de ser continua, es derivable. La derivada de una función compleja se define de manera similar a las derivadas reales. En nuestro caso, la derivada que queremos calcular depende de las propiedades de la función exponencial. Para calcularla, usamos la propiedad de los exponentes que ya demostramos justificándola sobre la misma continuidad uniforme. Así pues, para demostrar que la derivada de la exponencial es ella misma, basta demostrar que el límite notable de la derecha vale 1. Como veremos, este resultado también depende de la continuidad uniforme. Calculemos entonces este límite. Vamos a escribir la expresión del límite usando la expansión en series de potencias de la exponencial. Una vez hecho esto, escribimos las sumas finitas de las series y tomamos el límite cuando w tiende a 0. Como las sumas finitas son polinomios, es decir, son continuas, todas tienden a su término independiente que es igual a 1. El límite que buscamos es el valor de esta serie nueva. En esta última cuenta, los límites con variables n y w se pueden intercambiar porque las sumas finitas son polinomios y los polinomios son funciones uniformemente continuas. Volviendo a nuestra cuenta anterior, esto implica no solo que la exponencial es derivable, sino que su derivada es ella misma. Ejercicios. En este video vimos por primera vez la definición de la derivada de una función compleja en un punto. Esta es muy similar a la derivada de una función real. Decimos que la función es derivable cuando el límite existe. Demuestra que la derivada de una función compleja satisface propiedades similares a las derivadas reales que ya conoces. Dale pausa al video mientras realizas tus cálculos. Luego puedes reanudarlo para verificar las cuentas. Otro ejercicio. Verifica que las funciones trigonométricas complejas son continuas y derivables. Calcula sus derivadas por definición. Dale pausa al video mientras realizas tus cálculos. Luego puedes reanudarlo para verificar las cuentas. Como el procedimiento es similar para las 4 funciones trigonométricas, vamos a resolver aquí una sola de ellas. Te vamos a dejar las otras 3 de tarea. Verificamos entonces las cuentas para el coseno usando las propiedades de las derivadas. Para comenzar,
Como la exponencial compleja es continua, el coseno es una suma de dos funciones continuas, por lo tanto es continuo. Verificamos entonces las cuentas usando las propiedades de derivadas. Hemos llegado al final de este episodio. Para más referencias, puedes consultar el texto de variable compleja de Spiegel y Lipschutz de la serie Schaum. La parte más formal de este video fue tomada del libro de Fundamentos de Análisis Moderno de Jean Dieudonné. También puedes mirar otros videos de nuestra serie. Si este te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias.